Le cedo la palabra a Gianni, quien está a cargo de la apertura de este encuentro nuestro. Gianni, adelante. Muchas gracias, estimados profesores, muy amable, muy agradecido por la invitación. Le quiero agradecer en primer lugar la presencia de José Joaquín Brunner, quien nos acompaña, como también de Jorge Rojas, quienes han trabajado fuerte y activamente en conjunto con el profesor Crisóstomo Pizarro y todo su equipo. En nombre del rector Claudio Lortegui, quiero dar las excusas por motivos de reunión en Santiago, el G9, que está representándonos. No ha podido estar acá, a pesar de que él tenía un gran interés de estar, de poder saludar especialmente a Jorge y a José Joaquín, a quien les quiero extender la excusa del rector y los saludos especiales, no obstante que espera poder reunirse con ustedes en el corto plazo, y agradecer personalmente este buen trabajo que han realizado. El foro es para la Pontificia Universidad Católica fundamental en el proceso en el cual la universidad tiene vinculación con la sociedad, tiene vinculación con la comunidad y además sigue hablando, opinando y debatiendo los temas que son relevantes para la universidad y que a lo mejor no son los temas que uno lee todos los días en los diarios, pero son los temas de alto interés reales de la comunidad académica. Es por eso que a nosotros nos alegra muchísimo este trabajo, nos compromete aún más, no solamente del trabajo que ya hemos realizado y vamos a seguir realizando con el foro, sino más bien en decir que la universidad, además de renovar el compromiso, quiere impulsar esta dinámica de colaboración, de trabajo y de reimpulso del pensamiento a través de lo que ha hecho el profesor Pizarro. Así que, profesor, agradecerle a usted todo lo que ha trabajado y todo lo que tiene que seguir trabajando por el foro, que para nosotros nos enorgullece muchísimo que esté trabajando con nosotros, sino también lo que tenemos que hacer. Así que muchas gracias y muy buenos días. José Joaquín, por favor, es tu turno. Unas palabras y unos apuntes, pero voy a saltarme toda la parte formal de agradecimientos, de la nostalgia que en realidad me han provocado estos cuadernos de tantos recuerdos y tantas experiencias compartidas con muchos de los que están acá, colegas y particularmente amigos con los que hemos seguido viéndonos y trabajando, a veces desde lejos, a veces más cerca, y siempre, pero siempre con la misma, con el mismo interés, digamos, por compartir los temas de la universidad, y referirme entonces propiamente a algunas notas que me suscitaron la lectura de estos tan interesantes cuadernos. Limitado a esta breve intervención a unas pocas consideraciones e interrogantes sobre 5 elementos de la reforma del 67 que yo fui recogiendo en mi propia lectura de lo que los colegas ahí presentan en estos cuadernos. Esto tiene que ver con el carácter napoleónico de la universidad, que fue tan cuestionado por la reforma, el giro hacia lo que podemos llamar una visión humboldtiana, este postulado medio jasperiano de Jaspers, de la universidad como conciencia de su época, que fue algo que tuvo mucha resonancia dentro particularmente de las universidades católicas a partir del famoso documento de Buga, y la universidad comprometida y como espacio político, democrático de representación estamental. Sobre eso, a eso, digamos, restringo, como digo, mis breves consideraciones. Y lo primero, entonces, en relación a la universidad napoleónica o profesionalizante, porque recuerdan ustedes que así la llamaba Louis Schertz, que siempre me parece a mí, yo he saludado como el primer sociólogo chileno que efectivamente se dedicó sistemáticamente al estudio de la universidad y de las reformas universitarias. Ahora, mirado a la distancia desde hoy día, la impresión que yo tengo es que el carácter profesionalizante
de la universidad tan cuestionado en el ciclo este del 67 en adelante, subsistió, sin embargo, todos los embates de la reforma y de hecho sigue proporcionando la matriz para la formación universitaria hoy día, sostenida por esta idea eje de la carrera profesional que hoy día más bien discutimos en términos de las llamadas competencias de empleabilidad. Bueno, decía, si acaso realmente este carácter profesionalizante, llamado propio de la Universidad Napoleónica, va a poder efectivamente adaptarse a las nuevas circunstancias que tienen que ver con las transformaciones del mundo del trabajo y de los mercados laborales, tienen que ver con lo que ya se anuncia como el horizonte de la formación permanente a lo largo de la vida, cosa que viene en realidad de los años 60 en algunos documentos de la UNESCO, pero que ahora tiene plena vigencia y realidad, como lo volvió a reiterar nuestro famoso y gran congreso de la Conferencia de la Educación Superior que acaba de realizarse en Barcelona, y toda esta discusión que hay por incorporar las nuevas habilidades o destrezas que suelen llamarse del siglo XXI a los currículum universitarios. Bueno, los europeos obviamente que tienen mucha experiencia en esto y han hecho una discusión muy interesante en torno al proceso de Bolonia y en torno al famoso proyecto Turing, que tuvo alguna repercusión también en Chile y que muestra, digamos, cómo la estructura y la arquitectura de títulos y grados que fue desarrollada en el caso nuestro bajo la inspiración, digamos, de esta estructura napoleónico profesionalizante, hasta hoy día subsisten y no han podido, por ejemplo, ser este tipo de discusión como la de Bolonia o la de Turing, a pesar de que la hemos seguido con interés, en Chile en realidad o en América Latina en general no ha tenido una real penetración en las políticas públicas y en los planes de estudio de las propias universidades. Una segunda idea que yo recogí en varios lados, digamos, llamado así o no llamada así, es la idea, digamos, de que la reforma representaba de alguna manera un cierto espíritu humboldtiano o de la Universidad Prusiana de comienzos del siglo XIX, a lo menos en cuanto a la necesidad de instalar la investigación al interior de las universidades, cosa que en las universidades católicas, y partiendo por la Universidad Católica de Valparaíso, efectivamente tuvo un gran impacto, y esa idea efectivamente terminó difundiéndose prácticamente a todo el sistema, y hoy día uno puede decir es la ideología de base, particularmente de los cuerpos académicos. Lo reconozcan como de inspiración humboldtiana o no, pero los ideales de la Universidad Humboldtiana, de un cierto tipo de formación que liga la docencia superior con la investigación y que se inspira, digamos, en unos métodos activos de trabajo entre profesores y estudiantes, todo eso inspira hasta hoy día, digamos, una buena parte del discurso, al menos ceremonial, de las universidades. Uno mira los discursos inaugurales de los rectores o los decanos, y esa idea está, y está también de alguna manera muy fuertemente expresada en la actual ley de la educación superior del año 2018, que sin embargo plantea preguntas muy difíciles de resolver, como es la idea que está en la ley y que viene de esta tradición y del discurso humboldtiano, de que todas las universidades, es decir, las 60 universidades que tiene el país, debieran hacer un esfuerzo sistemático y serio. Si quieren ser, digamos, acreditadas de manera avanzada, tienen que hacer el esfuerzo de instalar la investigación. Y uno se pregunta si esa política es razonable, si el país tiene las condiciones para llevarla adelante, si hay la capacidad financiera para efectivamente impulsar una instalación en serio de la investigación en todas nuestras universidades. Y bueno, ahí tenemos muchas experiencias de las cuales podemos aprender, particularmente el ejemplo británico, que en su momento, hace ya 2 décadas, decidió transformar a todas sus instituciones que eran politécnicos, que hoy día nosotros llamaríamos institutos profesionales en Chile, transformarlas a todas en universidades, con la idea de que efectivamente iba a haber una noción de universidad relativamente humboldtiana en Gran Bretaña, y que todas las universidades iban a desarrollar la investigación. Pero qué duda cabe, la investigación en Inglaterra sigue reducida en lo fundamental a 4 o 5 universidades, partiendo por el eje Oxford-Cambridge y uniendo algunas instituciones en Londres y algunas de las nuevas instituciones
en ciudades como Warwick o en Sussex o en Essex, etc. Y por cierto que hay una diferencia enorme entre esa concentración de los recursos, del personal humano, de las relaciones internacionales en torno a la investigación en esas universidades y no está repartida como un poco proponía o propone el modelo humboldtiano de que todas las universidades, tal como ocurre, por ejemplo, en un país como Holanda, tengan instalada la investigación. La tercera idea que yo recogía como decía, de los cuadernos, es esta idea que viene del Jaspers, de su libro famoso de la idea de la universidad en su versión posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde habla que la universidad debe ser el lugar donde se puede reflexionar más lúcidamente sobre la época histórica que vive la sociedad. Y esa idea fue tempranamente adoptada como conciencia lúcida, conciencia crítica, a veces de la nación, a veces del pueblo, en el discurso de las reformas del año 67. Y la pregunta es si las universidades hoy día, donde claramente ha venido debilitándose un sector clave para esa reflexión sobre la época, digamos así, que son las ciencias sociales, las humanidades y las artes, se han venido debilitando. Y entonces la pregunta es, ¿está todavía la universidad en capacidad de reflexionar sobre la época, que es básicamente reflexionar sobre las megacrisis que aquejan y afectan a la sociedad contemporánea, sea como se le quiera llamar, de capitalismo tardío, posmodernas, posmetafísica, completamente secularizadas, racionalizadas instrumentalmente, sin tener el concurso activo, vivo de disciplinas como la filosofía o la propia teología, la historia, la antropología, la estética, la crítica cultural, y todos aquellos saberes que efectivamente forman parte de las ciencias sociales contemporáneas y que efectivamente están en esta tensión entre ciencias básicas de carácter natural, ingeniería, tecnología, modelos matemáticos, informática, etcétera, las famosas STEM, están en tensión con las STEM, pero cada vez uno tiene la impresión, y hay muchos antecedentes y estudios sobre esto, que esa cultura, para usar el término famoso de las dos grandes culturas, esas culturas de las ciencias sociales, humanidades y arte están efectivamente hoy día más postergadas y debilitadas dentro de nuestras instituciones. El cuarto elemento que yo recogí era el compromiso con la transformación de la sociedad, algo que fue tan vital en nuestro proceso de reforma, y cómo puede hoy día irse realizando cuando la universidad crecientemente se ha transformado en una fuerza transformadora de la sociedad, pero fundamentalmente cuando se la mira como generadora de conocimiento aplicado, útil, que sirve directamente a la transformación tecnológica de la sociedad y la formación, como dicen los economistas, también en nuestro país, de capital humano avanzado, ¿no? Es bajo esa óptica que la universidad aparece tan comprometida con la transformación de la sociedad y no en el sentido de transformación social más amplia con que hablaba la reforma universitaria sobre esta cuestión. Es decir, estamos en condiciones, otra manera de poner el término, la pugna entre las dos culturas que veníamos observando, está la universidad efectivamente de ser una fuerza transformadora en la propia cultura, en la capacidad que las sociedades tienen de reflexionar críticamente sobre sí mismas, o más bien va a estar subordinada a este gran complejo industrial y de industrialización del conocimiento que es propio del capitalismo académico hoy día en el mundo entero, desde China, pasando por Rusia, Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, los países europeos, digamos, donde el conocimiento generado por la universidad en tanto sea capaz de transformarse y de transformar técnicamente a la sociedad y contribuir a su racionalización weberiano-instrumental, o va a poder mantener este potencial crítico que mira la transformación de la sociedad desde un ángulo completamente distinto. Y cerraba yo mi reflexión, y la cierro aquí también, con esta idea de que la universidad
y esto fue muy propio de la Reforma, a pesar de que venía en América Latina desde los años 1918 con la Reforma de Córdoba, que la universidad debía ser gobernada como un espacio de lucha y de negociación política, y que era desde la universidad entendida como ese espacio que la universidad debía darse sus formas de gobierno. Y a mí me parece que hay una discusión enorme desde entonces hasta ahora, o sea, desde nuestra reforma hasta hoy día en el mundo entero, respecto de cómo organizar los distintos espacios que la universidad representa, que no es solamente un espacio político, sino que es también un espacio efectivamente de carácter colegial académico, basado en las disciplinas y en la autoridad del conocimiento, es un espacio burocrático, como cualquier organización compleja moderna, es un espacio de emprendimientos de distinto tipo para efectivamente contribuir innovadoramente a la transformación de la sociedad. Y todo eso plantea, digamos, una gran pregunta: si la universidad ha de entenderse, como decía José Medina Chavarría, en los años 60, ya en paralelo con la reforma, en una universidad que se compromete con la sociedad militantemente y lo hace desde un punto de vista directamente político, como algunas fuerzas en Chile en las universidades lo imaginaron, particularmente en el periodo previo al 73, o ha de ser más bien esta famosa torre de marfil de Humboldt, pero en el sentido positivo, es decir, que mantiene una distancia con la transformación cotidiana y técnica de la sociedad, o debe ser lo que proponía Medina Echeverría, que era comprometida con el desarrollo de su sociedad a nivel nacional, regional y local, pero desde el punto de vista de su propia base de conocimiento, es decir, de las disciplinas científicas y de la reflexión crítico-cultural. Y esa tensión yo creo que la estamos otra vez viviendo hoy día y la vamos a vivir en las próximas décadas, qué duda cabe, ya no tanto como eco de la reforma del 67, sino como eco de los grandes problemas de transformación que está experimentando la sociedad contemporánea con sus tendencias a un amplísimo pluralismo y diversidad, por otro lado, a una suerte de renacer de ideas iliberales o antiliberales directamente, y a una universidad que es tan compleja y que, si quiere subsistir como institución autónoma, efectivamente tiene que compatibilizar todos estos distintos espacios que ella tiene en su interior. Bueno, corrí por unos apuntes, agradezco mucho la invitación, sabemos por qué estamos apurados y está bien que lo estemos, de modo tal que felicitaciones por el trabajo que han hecho y me siento muy parte de la reflexión y de los aportes que aparecen en los cuadernos. Muchas gracias. Jorge. Jorge, es tu turno. Muchas gracias por la invitación al foro, y a Crisóstomo Pizarro precisamente por su gran esfuerzo intelectual por mantener, digamos, esta instancia en Valparaíso, que encuentro que es única, digamos, en Chile, este esfuerzo por además dialogar entre las distintas universidades, que son todas muy, muy importantes, digamos, y además juegan un papel muy importante en la sociedad. Eso no se da mucho en otras regiones, producto de un cierto individualismo, digamos, colectivista, no sé cómo llamarlo, digamos, más bien unas compiten unas contra otras en vez de colaborar, digamos, que es digamos, la cultura actual. Bueno, mi presentación, voy a decir algunas cosas muy rápidas y generales de lo que yo planteé, para después referirme específicamente, digamos, quizás lo común que hubo, digamos, en ese evento, que fue, yo creo, muy interesante. Yo, en primer lugar, saludé la reforma y creo que, como todos, nos planteamos que ese fue un momento en los 60 de cambios generales, digamos, no solamente en Chile, sino que a nivel internacional. Ese es el contexto, ¿no? Sociología, nosotros siempre hablamos del contexto. El contexto fue muy importante, digamos, en ese momento. Indiqué también de que la Universidad Católica de Valparaíso, como se llamaba en aquella época, no pontificia todavía, ¿no? En cierto modo se adelantó a los movimientos
del 68, digamos, el francés, la imaginación al poder, y el movimiento, digamos, de Tuschke y de los alemanes, digamos, del 68. Y yo ahí relaté algo de mis relaciones, digamos, porque viví muchos años en Alemania, entonces conocí muy de cerca, digamos, también lo que fue esa discusión de los debates del 68, que también fue un momento de grandes transformaciones en Europa y en Alemania. Yo creo que fue la discusión post-nazi, que se da en un momento dado, digamos, y que las sociedades viven autoritarismo, y pasa un tiempo, digamos, las nuevas generaciones empiezan a reflexionar sobre el pasado. Y eso ocurrió, digamos, en Alemania, un par de décadas después, digamos, del fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces la discusión sobre el autoritarismo fue muy fuerte, digamos, en Alemania, en la familia, en la universidad, era la cátedra, el representante del dominio del conocimiento, ¿no es cierto? Y me recuerdo que se instauraron los seminarios autónomos, y también en realidad se instauraron los seminarios, de que ahora formarse en la universidad era conversar, investigar, discutir, y no era, digamos, seguir el pensamiento del catedrático, del profesor. Y los estudiantes pudieron hacer también sus seminarios autónomos, ellos mismos podrían proponer. Eso hoy día existe en Chile y en la Universidad de Concepción. Se llaman los electivos. Los estudiantes cada semestre, como yo he sido varias veces director de departamento, piden electivos, digamos. Claro, no lo hacen ellos, pero ellos piden, digamos, materias a tratar. Entonces, eso fue un tema muy importante, digamos, en la discusión europea, el tema también de la reconstrucción de la comunidad, que también se había perdido, o había sido instrumentalizada, digamos, en la época del régimen nazi, ¿ya? Y empezaron todas estas experiencias también de vida comunitaria, digamos, en muchas localidades. Fue una cosa, yo mismo viví en una comunidad, digamos, con colegas, digamos, amigos alemanes, que fue bastante complicado, sí. Bueno, eso era algo interesante. Quizás allí lo más importante, pienso yo, fue el aporte de la teoría crítica. Yo me formé en la escuela de Frankfurt prácticamente, gran aporte de la sociología alemana, digamos, del siglo XX, que todavía es válida, y allí los grandes pensadores que influyeron también en América Latina y en Chile en aquella época, especialmente Adorno, pero también Herbert Marcuse, ellos hablaban de esta sociedad sin oposición, el hombre unidimensional, y que los cambios iban a provenir desde la periferia, o sea, de los estudiantes, de los jóvenes, y no desde la contradicción principal capital-trabajo, porque los trabajadores en cierto modo estaban integrados al sistema en el modelo fordista. Bueno, esa fue una discusión muy fuerte, y Marcuse apoyó, digamos, todo esto, digamos, de los cambios desde fuera, ¿no? Por eso que los estudiantes en la Universidad Católica, cuando éramos estudiantes, teníamos un trabajo también muy fuerte con la comunidad, con la sociedad. No porque hayamos leído a Marcuse, sino porque era el signo de la época, ¿no? Recuerdo que nosotros tuvimos la Escuela de Capacitación Obrera, que llegó a tener casi 1000 estudiantes, y que con la reforma después fuera reconocido como un centro, digamos, de la universidad. Y ahí trabajaban mecánicos, ingenieros, abogados, del área de las ciencias sociales, digamos, pedagogos de inglés, en fin. Eso fue una experiencia muy interesante, y algunos de esos que dirigimos eso después se transformaron en grandes líderes intelectuales y políticos, digamos. Otone, digamos, los Aldoney, Bengoa, bueno, muchas cosas que ustedes conocen de la historia, digamos, de esa interesante historia de la Universidad Católica de Valparaíso, que yo creo que fue una fuente de creación de pensamiento en aquella época. Cuando las sociedades y las universidades conversan, discuten, salen siempre nuevas ideas. Algunas no se realizarán, algunas quizás son muy radicales, necesitan tiempo de maduración en la sociedad, porque las sociedades son procesos, las sociedades no cambian, digamos, porque un grupo de personas tenga una idea brillante, sino que son procesos internos, lo que yo le llamaba ahí, digamos, la huella, digamos, cognitiva, la huella histórica que tienen los países. Y esa huella puede sufrir momentos, digamos, de intervención, de cortes, pero después se renueva ese camino, digamos, recorrido. Entonces, yo creo que quizá eso es lo que yo quisiera rescatar de ese momento. Yo como Jorge Rojas sigo siendo lo que fui antes, pero claro que soy muy distinto a lo que fui antes, pero parte importante de lo que soy hoy es lo que yo fui antes, digamos, ¿ya? Bueno, algunos dejaron de ser, eso también es legítimo, dejaron de ser lo que fueron.
pero después entran en crisis. Digamos. Lo más bonito, lo más hermoso es que uno siempre reconozca su propia historia, y yo creo que en ese sentido, y eso quiero, digamos, valorarlo y resignificarlo, es que ese movimiento de la católica fue sumamente importante, gravitante, digamos, en la historia, ¿no es cierto? Recuerdo lo que dijo Raúl Alar. Raúl Alar dijo: estamos en la transición de la universidad profesionalizante hacia otra nueva sociedad. Quizá eso es lo que, y bueno, fue el primer rector elegido, y muy joven, todo eso muy valorado. Lo que dijo Sergio Alar, que fue presidente, el teco famoso, presidente de la Federación de Estudiantes, bueno, él también compartía este concepto de la universidad profesionalizante que habla, digamos, José Joaquín Brunner, que yo creo que esa era yo creo que esa fue la influencia de Luis Scherz, como muy bien lo dice, ¿ya? Yo leí, cuando escribí lo que escribí, leí a Luis Scherz, y yo creo que él fue lúcido, fue uno de los intelectuales más lúcidos en entender dónde estaba la universidad y cuáles eran los desafíos que tenía la universidad, no solamente la Católica de Valparaíso, sino que todas las universidades chilenas, en ese contexto de transformaciones. Entonces, el Sergio fue muy radical, porque él parte ahí con los manifiestos de la Católica. Nosotros éramos amigos de los arquitectos, ¿no? Y dejaron obsoleto el poder en ese momento, ¿no? Y declararon que no había autoridad y qué sé yo. Fueron muy radicales los arquitectos, ¿no? Después eso se fue, claro, normalizando, relativizando, como siempre ocurre. Y el Sergio Alar era muy lúcido también en esto de la visión profesionalizante, la necesidad de la ciencia, la necesidad, digamos, del compromiso con la sociedad y de una formación integral, que es algo también muy importante en aquella época, la necesidad de la formación integral. O sea, era una sociedad, a diferencia de hoy, con muchos valores. O sea, los valores eran centrales en aquel momento, la necesidad del ser humano integral, qué sé yo. Incluso la ciudadanía eran conceptos que después casi fueron de moda, pero en aquella época se empezó a discutir de la ciudadanía, de los ciudadanos, ¿no es cierto? Por estos jóvenes con alto nivel de subjetividad. Bueno, todos dijeron cosas muy, muy interesantes. Crisóstomo Pizarro hablaba de la necesidad de la sociedad cosmopolita, ¿no es cierto? La sociedad cosmopolita. Y yo leyendo y releyendo, tratando de entender lo que Crisóstomo decía en aquel momento, y claro, era una sociedad con condiciones de igualdad, ¿no es cierto?, sin pobreza, una sociedad, digamos, diríamos, inclusiva, ¿no es cierto?, y la universidad debiera ser un aporte, digamos, a la construcción de ese tipo de nueva sociedad, que hoy día todavía es un tema pendiente, todavía está en la discusión, digamos, la necesidad de otro tipo de sociedad. Bueno, los rectores que estuvieron presentes, todos hablaron también, saludaron en general la reforma, ¿no es cierto? Yo creo que en general, más allá de las diferencias, se valoró la reforma. Algo importante que dijo el teco, que nunca lo voy a olvidar, es que la reforma constituyó una unidad, ¿no? Hay una unidad, digamos. Boaventura de Sosa Santos, en un congreso que tuvimos recién, donde yo dialogué con él, decía, digamos, cuando hay cambios, hay unos que están en contra de los cambios, y los que están en contra de los cambios siempre tienen unidad. Pero los que están a favor de los cambios siempre están divididos. Y eso siempre se puede ver, digamos, hoy día. Pero en aquella época, lo que Sergio Alar destacó es que hubo una unidad de profesores y de estudiantes. Y también después con las autoridades nuevas, ¿no es cierto?, para, digamos, iniciar una reforma, tener un consejo democrático, elección de estudiantes, y eso ocurrió, digamos, ¿no?, en aquella época. Entonces también esa es como una lección de aquella época, que si uno quiere hacer cambio, tiene que buscar una alianza, buscar el sentido común, ¿no es cierto?, de los distintos actores que están por un cambio. Eso es una lección válida para hoy día, que estamos en una situación complicada también, digamos, en Chile. Estamos viviendo de nuevo una situación de cambio también mundial, y en Chile también, siempre Chile es la vanguardia de estos cambios. Todo el mundo espera que pase algo positivo, pero hay graves problemas también de falta de esa unidad, de esa convergencia, digamos, necesaria, digamos, para hacer algún tipo de cambio. Bueno, ahora no sé cómo voy con el tiempo, digamos, claro, uno no puede citar a todo.
José Joaquín Brunner yo creo que echó mucho de menos, y tiene razón, las ciencias sociales, cuando habla de la crisis sanitaria, justamente. Y es verdad eso, que los grandes aportes vienen de las ciencias naturales, digamos, vienen, digamos, de otras ciencias y menos de las ciencias sociales. En general, quizás en la época del 67, las ciencias sociales, que no estaban muy desarrolladas, porque nosotros no teníamos sociología, había un Instituto de Investigaciones Sociales que se creó después de la Reforma, digamos, en Valparaíso, ¿no es cierto?, que fue también muy importante, donde estuvo Crisóstomo, estuvo, digamos, varios destacados pensadores a posteriori que influyeron en la política chilena. Fernando Molina estuvo también involucrado, digamos, en ese importante centro. Pero a pesar, digamos, de la precariedad, desde el punto de vista, digamos, del desarrollo de las ciencias sociales, fue importante en aquella época. Yo creo que fue un momento, claro, de creatividad, de creación, digamos, de nuevos pensamientos. Esa fue un poco la fuente. Y para volver quizás a la situación actual, porque en mi presentación yo hablaba de crisis y hablaba de nuevos temas y de discusiones de postdesarrollo, digamos, del tránsito de una era industrial a otra era, una era, digamos, de postdesarrollo, que implica para la universidad también nuevos problemas y nuevos desafíos. Quizás el más importante, pienso yo, el más importante es que la universidad, yo creo que tiene razón Joaquín Brunner cuando dice que todavía estamos en una universidad profesionalizante, ¿no? Pero quizás ha cambiado un poco eso, digamos, porque a los profesionalizantes se le ha unido la calidad, la formación, digamos, de calidad. Pero todavía tiene un fuerte sello de formación monoprofesionalizante, monodisciplinaria. Entonces ahora hay que ir a una transformación del pensamiento universitario y de la gestión universitaria. Se necesita de nuevo democracia, se está reclamando nueva democracia por parte, digamos, de profesores y estudiantes, y se está también discutiendo sobre la necesidad, digamos, de cambiar el currículo, ¿no? Nosotros en algún momento dijimos, bueno, hay que ambientizar el currículo, pero los problemas nuevos que yo mencionaba en mi presentación, que tienen que ver con temas como ambientales y cambio climático, que es lo que yo más he desarrollado en las últimas décadas, esos nuevos temas requieren, digamos, de un nuevo tipo de pensamiento. Hay que repensar la universidad, no refundarla, porque eso ya no existe en ninguna parte, nada se puede refundar, solo se puede reformar a partir de lo que de lo que es la realidad, digamos, ¿no? Y eso yo creo que hay que repetirlo, se lo decimos siempre a los estudiantes, que quieren a veces cambiar todo, no se puede, digamos, eso en Alemania, en ninguna parte del mundo. Por lo tanto, hay que repensarla. Repensarla significa, bueno, el cambio climático está afectando todo, ¿no? Por ejemplo, los ingenieros ya no pueden seguir construyendo puentes como los construían de acuerdo a los datos de 100 años, sino que tendrán que pensar en los datos de 1000 o más de 1000 años, y eso, el cambio climático, con la construcción de escenarios y con los datos que existen de la concentración de emisiones de CO2, ya se sabe, digamos, para dónde van las sociedades en términos generales, digamos, ya se sabe, y por lo tanto es posible introducir, digamos, esos nuevos conocimientos, esa nueva información a la formación universitaria. Entonces los puentes tienen que ser más altos, las ciudades no pueden estar todas, digamos, en el borde de los ríos, de las ciudades, los ríos intermitentes que están en todo el país Chile. Ahora, digamos, cuando hay eventos extremos, porque la isotermacera se desplaza hacia arriba por incremento de las temperaturas, en vez de caer nieve, cae lluvia, y esa lluvia torrencial a veces en un par de días cae tanto lo que cae en un año, ¿no es cierto? Y no hay entonces sistema natural, ni menos artificial, que resista la capacidad de infiltrar esas cantidades de agua. Eso pasa en todas partes, aquí también en Centroamérica. Entonces tenemos que repensar las ingenierías, las ciencias sociales, las ciencias ambientales son muy importantes. Bueno, aquí en Honduras yo estoy fomentando un convenio de cooperación entre Chile y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que tiene como 170 años, una universidad pública, pero que requiere, digamos, también de perfeccionamiento académico, y tienen problemas los mismos nuestros, pero más graves y con más problemas todavía institucionales, digamos. Entonces se pueden hacer aportes muy importantes acá, digamos, y ya he tenido varias reuniones con las autoridades, digamos, porque tengo un mandato además de la universidad para hacer ese tipo de gestión, de convenio. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen ellos? Bueno, tráiganos doctorados, digamos, acá, ¿no? O sea, hay que formar investigadores, pero los nuevos investigadores tienen que conocer mejor
la realidad social y ambiental, y no irse, digamos, por un conocimiento abstracto, ¿no es cierto?, metafísico, que yo le llamo, si hemos avanzado en ciencia, es verdad que hemos avanzado en ciencia, y hay excelentes investigadores en Chile, a pesar de lo poco que se invierten en investigación en Chile, a pesar de eso, hay muy buena investigación, pero la forma como se mide la productividad científica es bastante neoliberal, porque yo le llamo neoextractivismo intelectual. Producimos y exportamos cobre con poca elaboración, pero también exportamos conocimiento que es altamente elaborado y no se aplica, digamos, en el país. A pesar, no sé, pues, startup, hay cosas súper interesantes que se están haciendo de aplicación por el lado de los jóvenes, pero el investigador está todavía apresionado, ¿sí? Los investigadores que no quieren hacer mucha docencia están bastante presionados por estos criterios de productividad científica, de indexación, digamos, obligatoria, ¿no?, con tal o cual impacto. Pero el impacto más, yo no digo que no haya que indexar revistas, no quiero decir esos artículos, ¿ya? Pero el impacto más importante debiera ser el impacto, digamos, de la solución, el conocimiento y la solución de problemas sociales, ambientales, institucionales, naturales de nuestro propio país y región. Ahí la ciencia haría una contribución muy importante. Eso ya en los países desarrollados, eso existe, digamos. En países como Alemania tienen un instituto que hace de intermedio, que sé yo, entre la universidad y la sociedad, y desarrollan proyectos y superación de problemas. Ahí sería largo explicar, pero hay muchas experiencias fantásticas, digamos. Yo digo, solamente lo digo en una palabra, estuve yendo 10 años a Leipzig, después de la reunificación de Alemania, y en Leipzig habían 110 hoyos que dejó la explotación abierta del carbón, y se creó un centro de investigaciones ambientales con recursos públicos y de la región y de la comunidad, y con 400 científicos se renaturalizó. Si ustedes van hoy a Leipzig, donde habían 110 hoyos, pero gigantes, dije que cayeron unos meteoritos, unas bombas, no sé qué, ¿eh? Ahora hay 110 lagos, producto de la ciencia, de la colaboración entre la ciencia, la política y las instituciones. Eso falta, digamos, en nuestro país y en nuestra política universitaria, ese mayor compromiso. Este no es un problema puramente de la universidad, es un problema de la política, porque la política también históricamente ha desconfiado de los académicos, y viceversa también los académicos muchas veces desconfían también de la política. Entonces se requiere, digamos, un esfuerzo de unidad, de colaboración, y en ese sentido el foro de Valparaíso y esta unión de las redes de las universidades de Valparaíso es sumamente importante, porque así se generan confianza. Nosotros sabemos que Chile tiene un 13% de confianza, y más del 80% desconfía. Y claro, es muy difícil construir algo cuando la mayoría desconfía y la minoría confía, porque hay que construir confianza desde la desconfianza, es complicado. Pero si se confía, como ocurre en los países desarrollados, donde el 80% confía y una minoría desconfía, es posible desarrollar proyectos. Entonces se requiere colaborar, confianza, cambiar en cierto modo, digamos, los paradigmas universitarios. La formación tiene que ser interdisciplinaria en la universidad y transdisciplinaria. También alguien lo dijo, digamos, está en el cuaderno esto también escrito. Pero hay que insistir en que eso sea así, digamos, en que que los ingenieros, digamos, tengan otro tipo de formación, que nosotros sepamos también de ingeniería, sin dejar de ser sociólogo o dejar de ser pedagogo, que todos sepan de todo lo que pasa, ¿no es cierto? Entonces, o sea, requiere una formación holista. Y eso es el gran desafío de la universidad. Estas cosas en alguna medida ocurren, pero ocurren desde la periferia, digamos, porque las instituciones universitarias es difícil cambiarlas por su estructura, ¿no? Pero hay muchos proyectos muy interesantes, como este mismo foro, pero también muchos proyectos de investigación. Yo mismo estoy en un centro de recursos hídricos para la agricultura y la minería, y el recurso hídrico a nivel regional, local, nacional e internacional se publica y se trata de resolver problemas. Bueno, quisiera redondear con esta última idea, que hay nuevos espacios por desarrollo. Terminar solamente que ahora la crisis que hemos vivido en los 60, ahora estamos viviendo una nueva crisis, y esa nueva crisis es ahora más complicada, porque además tenemos una guerra, y esa guerra de Ucrania, que yo, digamos, la condeno totalmente. Esto no es una operación militar, sino que es una guerra, digamos, y con muchas muertes y destrucción de ciudades, y está amenazando, digamos, la economía también mundial, los alimentos, digamos. Aquí hay problemas con la agricultura, ¿no es cierto? Bueno, todos saben eso. Entonces se está
aparte de la crisis global, ambiental, climática, está la pandemia, la sanitaria, digamos, y ahora está también una crisis de conflictos militares que va a durar bastante tiempo. Esto va a durar bastante tiempo, digamos, no va a ser de corta duración, y está generando muchos problemas de inflación y probablemente de movimientos sociales. Entonces, la universidad ahora se encuentran con este nuevo problema, pero este nuevo problema puede tener dos alternativas. Una son las tendencias neopopulistas conservadoras que existen en todas partes del mundo, muy complicadas, ¿no es cierto?, que están en contra de la democracia y de la libertad, y están las alternativas de profundizar los espacios de libertad, los espacios de postdesarrollo, con la relocalización de la economía, la colaboración. Esas existen en todas partes del mundo, y en Chile también, y especialmente los jóvenes. Mira, voy a dar el último dato que ayer vi en la Deutsche Welle. En Estados Unidos, en el último año, ustedes seguramente lo leyeron, 46 millones de norteamericanos cambiaron de trabajo. Se fueron de sus trabajos tradicionales y están buscando nuevas opciones que les permite ganar más. ¿Y qué es lo que está detrás? Es la autonomía, es la nueva subjetividad de que hablaba Hegel, que hablaban los filósofos de la modernidad, tomando, digamos, los planteamientos también de José Joaquín Brunner. Es la autonomía. Entonces, la autonomía, la formación autónoma del individuo, es lo que viene ahora, y eso la universidad debe formar en ese sentido, con sentido, digamos, crítico, de pensamiento crítico, pero también de la posibilidad de desarrollar sus propios proyectos de vida y económico. Esto no es en contra, digamos, de la industria, sino que la industria y los empresarios van a tener que cambiar de cultura, porque eso es lo que viene en las nuevas juventudes, y esos son los nuevos desafíos de desarrollo, son los nuevos espacios de libertad, de democracia, que van a seguir los pasos de la reforma del 67. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Ahora cedo la palabra al rector Patricio Sangüesa de la UPLA. ¿Cómo está, Patricio? Gusto saludarlo. Gracias, pido disculpas por haber llegado atrasado y no haber podido escuchar parte de las presentaciones. Pero tenía otra reunión, y como ocurre con los rectores, digamos, tenemos múltiples reuniones. Yo quiero, a nombre del Consejo de Rectores de Valparaíso, porque este año me ha correspondido ejercer la presidencia, hacer el reconocimiento fundamentalmente y agradecimiento. En primer lugar, quiero agradecerle a Crisóstomo, digamos, Pizarro, porque la verdad es que es una persona que ha llevado adelante esta empresa por mucho tiempo y ha dedicado mucho esfuerzo para que los cuadernos, que son parte, digamos, de las, digamos, aportes que el Foro de Altos Estudios Sociales de Valparaíso hace en distintas temáticas, para que esos cuadernos hayan tenido una continuidad y que hayan seguido aportando en temas realmente muy relevantes, como es el caso de pensar, digamos, y reflexionar sobre el pasado y el futuro de las universidades. Y creo que desde ese punto de vista los aportes que hacen los autores son significativos, nos muestran distintas perspectivas, distintas miradas respecto a este tema. Entonces, agradecer a Crisóstomo. Segundo, ¿no es cierto?, obviamente el propio Consejo de Rectores de Valparaíso, que desde el inicio, digamos, en que se incorporó a apoyar justamente la edición de estos cuadernos desde el inicio, nos ha dado todo el respaldo para que eso ocurra, ¿ya? Obviamente agradecer a todos los autores y autoras de los aportes que están incorporados en los cuadernos, y en este cuaderno en particular, y a quienes han presentado, José Joaquín Brunner y el profesor Jorge Rojas, ya, que han hecho las presentaciones del libro y nos permiten hacernos nuevas preguntas, digamos, sobre el mismo tema. Obviamente, lo cierto es que uno puede tener distintas miradas respecto del tema de las universidades, ¿ya? Distintas miradas, porque son distintos contextos y distintas épocas, ¿ya? Y generalmente las universidades han ido más bien detrás de los cambios que delante de los cambios. O sea, no son las universidades las que impulsan el cambio, sino fundamentalmente las universidades van adecuándose a esos cambios. Pero hay momentos históricos en que sí ha estado adelante el cambio, ¿ya? Y estas son las reformas que ustedes han hecho alusión, ¿ya?
las pocas reformas que han tenido las universidades en realidad. No son muchas en la historia. Y tenemos entonces aquí protagonistas importantísimos como Raúl, por ejemplo, Raúl Alar, un gran protagonista de la reforma del año 1967, en un rol que le correspondió asumir y liderar, ¿no es cierto?, para digamos, apoyar e impulsar esos cambios. Y en la Universidad Católica, hoy día Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y luego, ¿no es cierto?, las reformas que se fueron produciendo en el resto de las universidades. Esto ocurrió hace bastantes años, 1967, la reforma del 18, la reforma de Córdoba, muy profunda para ese tiempo, muy profunda, ya quedó ahí, o sea, quedó más centrada en Córdoba. Pero luego, ¿no es cierto?, esta reforma repercute en otras universidades que cambian su rol. El rol de la universidad va a cambiar con esa reforma. Ahora, pensar en el futuro es un tremendo tema, pero sí les quiero decir en la reflexión que ustedes mismos han hecho. Yo creo que los modelos de sociedad influyen fuertemente en lo que son las universidades, ¿ya? Los modelos de sociedad. Y hemos tenido un modelo de sociedad que a esta actividad universitaria de pensamiento, en fin, de reflexión, la llamaron la industria universitaria. Y algunos todavía la siguen llamando la industria universitaria, o sea, una industria de profesionales, ¿ya? Esa era la industria y bueno, todos estos valores que eran tan propios de las universidades se fueron perdiendo porque las universidades se transformaron pragmáticamente en industria, ¿ya? Y por lo tanto desaparecen áreas de conocimiento de las universidades, que es muy, muy grave. Y particularmente aquí ya se ha hecho alusión. Lo que ocurre con las humanidades, lo que ocurre con las ciencias sociales, lo que ocurre con el arte, con la creación, con el patrimonio, con la cultura. Creo que las universidades se pusieron tremendamente pragmáticas en esto y prácticamente hicieron desaparecer estas áreas, particularmente en la formación. Y también en materia de investigación, las universidades perdieron el norte porque no se preocuparon por investigar la realidad y los problemas de la sociedad, sino otras cosas que no tenían nada que ver, digamos, con, llamemos así, la contribución que la universidad le tiene que hacer a la sociedad. Esta es una tremenda oportunidad. Este tiempo es una tremenda oportunidad y espero que la sociedad chilena y las universidades las sepamos aprovechar. Pero aquí faltan políticas públicas más claras, ¿ya? Más claras, porque de lo contrario vamos a seguir profundizando el individualismo, la falta de solidaridad, la falta de valores, como aquí también se ha dicho, y eso es muy grave para una sociedad que sigue cambiando en forma, digamos, de una aceleración prácticamente difícil de alcanzar, ¿ya? Entonces, ¿cómo la universidad se pone hacia el futuro? ¿Cómo la universidad piensa en el futuro? De hecho, tuvimos recién en el Congreso Futuro, digamos que toca temas parecidos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el rol que deben cumplir las universidades en este tiempo, las comunidades universitarias? ¿Qué cosas hay que desaprender para poder caminar en una sociedad mucho más contextualizada, pero también, ¿no es cierto?, pensando que la universidad es un aporte inmenso a la, como se ha dicho, ¿no es cierto?, a la formación ciudadana, a la convivencia, a la vida comunitaria, a la democracia, en fin. Así es que a nombre de los rectores de las universidades de Valparaíso, obviamente Darcy Fuenzalida, rector de la Universidad Técnica Federico Santa María, el rector Osvaldo Corrales, el rector de la Universidad de Valparaíso, y Claudio Lortegui, que no pudo asistir. Agradecemos, ¿no es cierto?, a todos ustedes. Agradecemos muy particularmente, reiterando a Crisóstomo, pero obviamente, ¿no es cierto?, a todas las personas que han colaborado y contribuyen a editar estos cuadernos, que son, yo no lo leí, así que no puedo comentar el contenido, pero que son un llamado a la reflexión, al pensamiento y sin duda, ¿no es cierto?, a avanzar hacia universidades que estén más cercanas a los requerimientos y necesidades de nuestro país, de nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por haber asistido a este acto que para todos nosotros reviste una gran importancia. Esperamos vernos nuevamente en un acto similar a este. Hasta luego.
Chao, chao, hasta luego. Chao, felicitaciones a todos. Muchas Hasta gracias. luego. Muy Felicitaciones. interesante todo. Que estén bien. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Muchas Agradecimiento, Patricio, y a los Sí. rectores. Sí. Gracias, Raúl. Un Un abrazo abrazo para a ti. todos. Cuídense. Gracias, Raúl. gracias. Muy bien. Gracias a todos. Ah.